Buenos días a todas las que habéis venido, gracias por estar aquí. Yo soy Tati, soy una de las compañeras de la Asociación 25 de Marzo y yo voy a presentar a Paqui. Entonces, yo a Paqui es que la conocí hace 1 año y medio y tenemos ahí una anécdota que a mí me emociona mucho cada vez que la recuerdo. Y es que estábamos en la Feria de Sevilla y entonces dentro de las, no sé, cientos de casetas que hay allí, públicas hay casi ninguna, y está la caseta del Garbanzo Negro, que es una caseta autogestionada por varios grupos y demás. Y entonces ese año lo hicieron por primera vez así, y yo, bueno, pues yo estaba por mi sindicato y Paqui estaba por su... Por el mío, por CGT. Ah, pues entonces igual el mismo que yo. Ya, pues ya está, estábamos las dos lo mismo. Y entonces estábamos allí, estábamos una noche, un poco dentro de lo que es la Feria de Sevilla. ¿Turno de noche hasta las 6 de la mañana? Entonces, hasta las 6 de la mañana. Y entonces estábamos allí y yo decía, esta mujer me suena la cara, pero no sé de qué, porque además como soy tan despistada siempre, no recordaba de qué me suena. Y ya le dije, oye, perdona. Digo, tú y yo hemos coincidido en algún sitio, es que me suena tu cara, y me dice, no sé, no, digo, no sé, es que me suena un montón tu cara. Y entonces ya, toda orgullosa ella, me dijo, dice, igual del vídeo de K-pop. Y digo, ¿de qué vídeo? Dice, cuando sacaron a K-pop de la Macarena, que si lo recordáis, había una persona allí que fue la que puso la dignidad y era ella. Y entonces me lo estaba contando y me estaba contando cómo fue, que estaba en la cama, que salió ya, que la avisaron, que se quitó el pijama, que se puso la ropa, salió corriendo. Y entonces me lo estaba contando así ella con mucha dignidad. Entonces yo, o sea, me gustó mucho y recuerdo eso. Y entonces estábamos allí y llegó Rosa, una compañera mía de trabajo a la caseta, que ella no estaba allí de trabajo, ella iba con su traje de flamenca, su moño aquí en el pelo y su pulsera con las colores de la bandera republicana, que siempre la lleva. Entonces Rosa iba ya ahí un poco. Y el abuelo de Rosa pues fue uno de los represaliados, estuvo en el barco que estuvo en el Caboero, Cabo Caboero. Sí. Y luego le llevaron a la cárcel de Osuna, todo por ser anarquista. Y entonces Rosa, estaba yo hablando con Rosa y Rosa me le bailaba lo mismo que a mí, me miraba así y me decía, yo conozco a esa mujer, entonces le conté la historia y Rosa se emocionó muchísimo. Y entonces le dijo, ¿te puedo dar un beso? ¿Te puedo dar un beso? Entonces con su vestido de flamenca y su flor en el pelo saltó por encima de la barra de la caseta para darle 2 besos a Paqui, todo emocionado. Sí, que aquello no estaba precisamente... quedamos... Que fue un poco así, ¿no? Y entonces es que a mí Paqui es de esas personas y a mí me gusta mucho contar esta anécdota. Anoche estaba hablando con Rosa y le estaba diciendo, si no te importa, voy a contar esa anécdota mientras presenta Paqui. Y entonces Rosa se volvió otra vez a emocionar, porque yo creo que no somos conscientes de las cientos y miles de personas en España cada día, de los pequeños gestos que hacemos, que son o que hacen, que son gestos que se quedan en el olvido, a lo mejor, que no los recordamos, que son gestos anónimos. Y a lo mejor ella cuando quiso salir, o sea, cuando esa noche fue allí a la Basílica de la Macarena, tampoco pensaba a lo mejor que iba a tener la repercusión que tuvo. Y probablemente ella ha tenido esos gestos y otros más grandes a lo mejor, muchos a lo largo de toda su vida. Pero al final el que se hizo más conocida fue ese. Y entonces a mí me gusta porque yo eso lo enlazo con el libro este que ella ha escrito, que al final son mujeres anónimas con pequeños gestos que son las que ponen la dignidad y las que recuperan la dignidad y la memoria que nos quieren robar. Y porque para mí Paqui es eso. Y ese vídeo esa noche y todos esos pequeños gestos de toda la gente, yo creo que se resume en una palabra, que es dignidad. Y entonces por eso quería presentarla hoy y me gusta, yo siempre me acordaré de aquella noche y además es que siempre digo con orgullo, yo conozco a la que se puso a pegar gritos allí y a la que marcó la dignidad esa noche. Y nada, Eva Sosa. Gracias. Bienvenida. Anda. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es David Eloy Rodríguez, soy escritor y editor de la editorial Libros de la Herida junto a José María Gómez Valero. Venimos desde Sevilla. Villasoaga. Y es para nosotros un honor y una alegría publicar esta novela de Paqui Maqueda, Querida Mía. Muchísimas gracias a Tati por sus palabras, muchísimas gracias a la Asociación 25 de Marzo por su trabajo y por supuesto hoy por la invitación y por la hospitalidad, y a todos vosotros y vosotras por reservar este ratito de la mañana precisamente para esto, ¿no? Para el encuentro, para pensar, para aprender algo juntos y para estar con Paqui, que siempre merece la pena. ¿Qué contaros? Tati explica un poco a Paqui y yo creo que
la conocéis bien, contaros que lleva más de 2 décadas en el activismo por la memoria histórica, que es presidenta de la asociación Nuestra Memoria, y forma parte de la Asamblea de Familiares y Entidades de la Memoria Histórica Plaza de la Gavidia. A lo mejor conocéis menos su relación con la literatura, que hasta ahora se cifra en 3 aventuras. Un relato que se llama Azul Oscuro, que publicó en el año 2003, y en el que por primera vez se acerca a reflejar con las palabras, con la escritura viva, su experiencia familiar, de represión tras el golpe de Estado y, en fin, con todas las variabilidades de esa palabra. Luego escribió un libro de artículos que se llama En la silla del criminal, que trata de reflejar su experiencia con la querella en Argentina por los crímenes del franquismo. Y su primera novela, su primera experiencia literaria con la ficción amplia y ambiciosa, que se llama La cuerda, y que lo publicó en el 2018. Unos años después, en marzo de este año, ha publicado Querida Mía, una novela que solo ha hecho que traernos alegrías desde que la publicamos. Allí donde vamos con Paqui es asombroso y, por otro lado, perfectamente justo y de celebrar, y ayuda a vivir, la verdad, saber que es así. Allí donde vamos con Paqui la reciben, bueno, no solo muchísima gente, sino con un cariño difícil de encontrar por una persona, por un autor literario, ¿no? Por una autora literaria. Así que para nosotros es una fiesta acompañarla, aprender de ella y celebrar con ella lo que de necesario tiene su trabajo. Y bueno, esta novela es una novela magnífica, literariamente hablando, ya solo por su temática y por su voluntad de transformación de la realidad sería una obra importante, pero la literatura no está hecho solo de buenas intenciones, sino que la literatura requiere un sentido del trabajo, de la artesanía con las palabras, una disciplina, una voluntad de conseguir una obra que no solo representa un momento, sino que va a durar para siempre. Esta obra seguro que va a reeditarse muchas veces y que podrá encontrarse en las librerías y en las bibliotecas dentro de muchos años. Y Paqui era muy consciente de eso. Se trataba de hacer un trabajo importante, que no solo se justificara con sus intenciones o con toda la información que quiere transmitir. Y lo ha conseguido, se lo ha currado muchísimo para conseguir una obra que no deja indiferente a nadie. Los editores, lógicamente, entusiasmados con nuestra obra, con este objeto, no sabes qué va a pasar nunca, ¿no? Por más que te entusiasmes con una obra. Hay libros maravillosos que publicamos de una calidad extraordinaria que por desgracia no alcanzan el éxito que merecieran. Es decir, que la calidad magistral y extraordinaria no asegura nada de por sí. Pero esta novela sí que ha caído en gracia, y lo nota uno en que todo el que lo lee, todo el que lo adquiere o lo encuentra, no solo lo lee inmediatamente, sino que si puede vuelve a por otro para regalar, y además busca a Paqui o nos busca la editorial para agradecerlo y para celebrarlo, y eso, wow, da una ligera sensación de misión cumplida, que por otro lado solo ha hecho que empezar, porque llevamos muy poquitos meses, desde marzo creo. No llevamos nada, presentamos el 26 de marzo en Sevilla. Ole. Y bueno, ¿de qué va la novela? Aquí no os preocupéis que os lo va a contar ahora con todo detalle como a ella le gusta, pero sí deciros que es una novela protagonizada por mujeres, que da voz a mujeres que vivieron una ciudad, un país y una época, y que a través de esas mujeres, de su experiencia, de sus recuerdos, de su presente, de su voz, nos vamos haciendo una idea muy completa de lo que significó la República, el golpe de Estado y la represión. Como os digo, no solo en la ciudad de Sevilla, porque ahí se centra, sino también en el exilio exterior, en el exilio interior, en la represión y en tantas consecuencias del golpe de Estado. Una novela dura, porque incluye todas esas realidades, pero es también, y eso era importantísimo para Paqui, una novela llena de esperanza y llena de resquicios y de resistencias, y tratar de hacernos ver que
que el olvido es un error, que hay que luchar por la memoria y que un hilo nos une con todas esas mujeres, porque ellas fueron, somos nosotros, porque ellas fueron y pagaron el precio de ser como eran, nosotros podemos estar aquí y seguir en sus mismas luchas y se merecen una admiración y un agradecimiento que no siempre han tenido. La novela es una novela epistolar, por lo tanto es una novela que está compuesta a partir de cartas que se cruzan todos esos personajes. Y las cartas sirven para traslucir las diferentes realidades de sus vidas personales, que son, como os digo, también las vidas de un país. El núcleo donde arranca la novela, estas amigas, que van a serlo siempre a pesar de todas las dificultades, están en una corrala de vecinos del barrio de San Julián de Sevilla. Eso es lo que se llamó en la época el Moscú sevillano, un barrio que fue completamente arrasado después de la guerra, pero arrasado, ayer lo estábamos condenado a muerte. Recordando. Ayer nos lo recordó una persona del público. Que es un caso de venganza verdaderamente estremecedor. Imaginaros un barrio muy extenso, con tradición proletaria, guerrillera, revolucionaria desde muchísimo tiempo atrás, y un barrio extensísimo. Y en el centro de Sevilla. Y en el centro de Sevilla. Y referenciado, o sea, no solo es que lo fuera, sino que además era famoso por ello. Y destruyeron toda habitabilidad en el barrio, y esa habitabilidad solo empezó a recuperarse en los años 60. Y en los años 60 se construyeron encima de esa nada, de esa destrucción, se construyeron con un urbanismo horrible casas para los vencedores, con lo cual era verdaderamente una venganza, en fin, ignominiosa. Y ese es nuestro barrio. Y ese es nuestro barrio. Ahí están las mujeres. Y ahí están esas mujeres viviendo en una corrala de vecinos. Y ese barrio, precisamente, y con esto termino, fue el foco de la resistencia en Sevilla. Sabéis que fue una de las primeras ciudades convulsionadas por el golpe y una de las que más resistió. Aún así, la resistencia duró unos pocos días, hubo varios focos de resistencia, no se pudo aguantar el embate de las fuerzas opresivas y quedó en unas trincheras, precisamente en ese barrio, en un espacio cerrado, atrincherado, rodeado, que desconocía por completo que estaba pasando fuera y que aguantaron como pudieron. Y ahí las mujeres del barrio fueron absolutamente esenciales para, con lo que había, poco y nada, pues dar café y gazpacho a la gente que estaba resistiendo en el barrio, ¿no? Esas mujeres después pagaron un precio altísimo por su solidaridad, independientemente de lo que pensaran, por su solidaridad con sus vecinos. Eso y muchísimas más cosas están en este libro, y lo están como parte natural de una trama literaria que nos importa, que nos engancha, que nos atrapa de principio a fin. Y bueno, ya lo veréis, es un libro verdaderamente especial que le debemos a Paqui, a quien ahora le damos la palabra porque estamos deseando escuchar. Gracias. Bueno, pues vamos al lío. Bueno, en principio, nosotras siempre que hacemos un acto de memoria, pues solemos dedicar esta mañana, en este caso, ¿no?, de sábado, de encuentro, de energía, ¿no?, de amistad y de complicidad, que tenemos pues alguna causa o algún colectivo o alguna persona, ¿no? Hoy tenemos aquí la Cufilla Palestina en reconocimiento al sufrimiento del pueblo palestino, el genocidio que está sufriendo por parte del Estado sionista de Israel, y en especial pues, a las madres, a las mujeres, que no todas las mujeres somos madres, obviamente, no tiene que ser así. Y bueno, pues el sufrimiento de estas mujeres bajo las balas y bajo los tanques y bajo el genocidio israelí, pues hoy vamos a tenerlas en cuenta, ¿no? Un recuerdo para estas mujeres y en general para el pueblo palestino, ¿no? Después, bueno, para mí venir a Badajoz, yo es que eso, cuando estaba entrando, pues Badajoz para mí es la Plaza de Toros, es que no es otra cosa.
O sea, Badajoz a mí se me pone la piel de gallina porque recordar las miles de personas que cayeron en esa plaza y de la forma en que cayeron, ¿no? Entonces, porque bueno, en Sevilla hubo una cierta defensa de la ciudad, hubo una resistencia, cayeron también como cayeron en todos sitios, ¿no? Pero claro, aquí es que fue una masacre tan dolorosa y tan cruel y tan... que es que para mí Badajoz es la plaza, ¿no? Verá que será más cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero entenderme, ¿no? Desde un punto de vista de memoria, pues cruzo Badajoz y se me viene la... Así que también nuestros recuerdos esta mañana a las víctimas, ¿no? Que cayeron en esa plaza. Y después agradecer a la Asociación 25 de marzo, ¿no? A mí me encanta el nombre, yo se lo dije a Tati, me encanta el nombre, me parece un nombre muy acertado. Y hablando de nombres, pues estábamos hablando ahora de la entrevista que Nieves con Costrina. Bueno, la entrevista, el espacio que tuvo el miércoles, ¿no? Que dedicó a la marcha que mañana la que vamos a participar, ¿no? Y bueno, se me puso los vellos de punta porque es que yo no me podía imaginar eso cuando escuché a Ibarra hablar de por qué había decidido y también cómo, ¿no? Porque a veces las cosas no son lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Porque lo que dijo se podía haber dicho de muchas maneras. Explicar lo que explicó se podía haber dicho de muchas maneras, ¿no? Pero explicarlo con ese estilo de señorito andaluz, de señorito extremeño, que viene a ser lo mismo, ¿no? Los oligarcas estos... Y con tanta desfachatez, con tanta impunidad, con tanta desvergüenza, o sea, es que a mí me asombró, yo nunca lo había escuchado. Y además lo escuché de casualidad, estaba en el coche, venía del trabajo y lo escuché de casualidad. Me lo ha pasado ahora Paula porque digo, hostia, entonces reivindicar que tú pudiste elegir que el día de Extremadura fuera el 25 de septiembre, de marzo, y elijas que fuera el Día de la Virgen, o sea, y además, bueno, como lo dijo, ¿no? Bueno, eso se llama impunidad, eso se llama caciquismo, y lo dijo él, que se definió a sí mismo, ¿no? Hay gente que no tiene vergüenza y se define a sí mismo así, ¿no? Y bueno, pues también quería traerlo un poco por el nombre de la asociación, que me parece importante. Estuvimos hablando esa larga noche de la caseta de feria en la que terminamos muerta, por lo menos yo ya tengo una edad, ya no como a eso. Había unas niñas, ¿te acuerdas, Tati? ¿Dónde está Tati? Sí. Ah, ¿te acuerdas? Joder, unas niñas que cogían los de estos de cerveza, chicas jóvenes, claro, y a mí me pusieron en los pedidos, porque claro, yo y a ti y a la Mari, a la Mari en la cocina, la mandaron a la cocina. Bueno, no sé por qué estaba diciendo esto. No. Sí, pero por la noche esa, no me acuerdo ya, por la noche... estuvimos hablando exactamente, porque ella me comentó la asociación, ya estuvimos hablando del nombre, de la lucha, del sentido que tenía ese día, ¿no? De los pequeños núcleos revolucionarios que hubo aquí, ¿no? En Extremadura, y todo eso me lo explicó Tati aquella noche, es verdad, por eso, ¿no? Así que nada, felicidades por el nombre y también por el inmenso trabajo que estáis haciendo, ¿no? Con la organización de mañana, que espero que sea un éxito como fue la del año pasado, ¿no? Así que nada, mucha fuerza, mucha energía. Ya sabéis que el mundo memorialista somos familia, entonces desde Sevilla, en fin, lo que queráis. Bueno, pues ya estamos a hablar del libro, ¿no? Que he venido a hablar de mi libro, como decía que... Bueno, nada. David ya ha explicado más o menos y ha contextualizado un poquito, ¿no? El libro habla de mujeres. Las mujeres son 7 mujeres y las protagonistas son ellas. Yo quería, esta novela atraviesa muchísimos temas que yo me planteé. Ayer me lo decía un chico que compró el libro, ¿no? Me decía, y que lo ha leído además, me decía, es que lo toca todo, es que toca, porque efectivamente yo me hice un listado de temas que yo quería hablar en este libro, ¿no? Desde, por supuesto, el exilio interior, el exilio exterior, la cárcel, la tortura, el robo de bebés, los campos de concentración, españoles y Mauthausen también, donde he tenido la suerte de participar en mayo en la liberación, en el 80 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, ¿no? Con los compañeros y compañeras de la Amical de Mauthausen, y el expolio de bienes, el amor.
El amor, por supuesto, siempre. Ah, claro, el amor homosexual o el amor lésbico, que también lo toco, ¿no? La religiosidad popular, que para mí también era un tema importante, por cómo se vive en Sevilla, ¿no? Y yo creo que en muchos sitios también se vive así, ¿no? Yo qué sé, todos estos temas, que son temas que nosotras tocamos y que nosotras, el movimiento memorialista se mueve a través de estos temas transversales, ¿no? Y que muchos de ellos, como las exhumaciones, las fosas comunes, que se me ha olvidado, pues son lo que yo llamo el corazón. Las exhumaciones son el corazón del movimiento memorialista, y las entidades de memoria histórica y los familiares y los activistas, que no tienen que ser familiares, por supuesto, ¿no? Pues son el motor, ¿no? del movimiento, ¿no? Pero las exhumaciones también son el centro, ¿no? Bueno, pues también las exhumaciones estaban ahí dentro de ese abanico que yo quería tocar, ¿no? Y bueno, a mí me interesaba hablar, dentro de todos estos temas, de dos temas fundamentales, ¿no? Yo lo voy a poner aquí, ¿no? Da igual. De dos temas, ¿no? Por una parte, las mujeres que yo decía ayer, ¿no? Que, bueno, son 7 mujeres que viven juntas en una corrala de vecinos en los años 30, que se crían juntas desde chicas, que se quieren enormemente, que se apoyan, que comparten todas las ilusiones y todos los proyectos revolucionarios que la Segunda República acogió, aunque no dio tiempo de desarrollar, ¿no? Que viven con ilusión desde el año 31 la instauración de la República, con el derecho al aborto, con el derecho al divorcio, con el derecho a que las mujeres dejáramos ya de estar bajo la sotana del cura o bajo la firma del marido o del padre para cualquier cosa, ¿no? Que las mujeres pudiéramos incorporarnos a los estudios universitarios, que la educación, que la cultura se expandiera por los barrios, por los pueblos, ¿no? Con todas esas experiencias tan bonitas, ¿no? Que hubo de maestros y maestras implicados, ¿no? Ellas viven todo eso, imaginaron, ¿no? Con 16 algunas, con 18 otras, con 20, ¿no? Porque son 7 mujeres que tienen eso, ¿no? Entre los 17 y los 23 años que tiene la mayor, ¿no? Viven toda esa ilusión, ellas se lanzan a abrazar este proyecto, y después, cuando llega el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del 36, lo defienden con su vida, con todas sus ilusiones, con todas sus esperanzas de acabar con el fascismo y de que se fuera retomando, ¿no? El proyecto de la Segunda República, ¿no? No fue así, y mis 7 mujeres, pues cae cada una en el foso profundo del franquismo, en el que cayeron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y nuestras tatarabuelas en algunos, ¿no? En la gente más joven, ¿no? Entonces a mí me interesaba hablar de esas mujeres que tuvieron y que sufrieron el exilio interior tan duro, tan durísimo. Yo decía ayer, bueno, lo digo siempre y lo diré, ¿no? Porque a mí siempre me ha interesado, o sea, cómo estas mujeres, que conocimos muchas, ¿no? Que tuvimos la gran suerte de conocer, vestidas de negro, pudieron sostener, bueno, yo creo que sostuvieron y que levantaron este país, que este país no lo levantó el franquismo, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, lo levantaron las mujeres, porque sostuvieron sobre sus hombros lo que fueron cada una de las familias que quedaron violentadas por el golpe de Estado fascista, que quedaron con hermanas asesinadas en la fosa, con maridos en prisiones, con familias en el exilio. O sea, fueron mujeres que tuvieron que hacerse cargo, algunas de ellas, ahora si nos da tiempo, pues os hablo un poquito, hago un perfil de cada una de ellas, ¿no? Tuvieron que cuidar a los hijos y a las hijas de su hermana, que es una de ellas, que fusilan en Sevilla a primeros, ¿no? del golpe de Estado de julio del 36, ¿no? Y tiene que cuidar a su hija y también hacerse cargo de estas 2 niñas, ¿no? Eso fue lo que pasó en este país, ¿no? Porque además estas mujeres no solo se tuvieron que hacer cargo de los niños y niñas que dejaron sus hermanas, o que eran hermanos de ella, ¿no? Y ellas eran las mayores y tenían que hacerse cargo de eso, ¿no? Sino que también tuvieron que luchar porque sobrevivieran sus vecinos y sus vecinas, porque fue un castigo colectivo,
Fue un castigo, bueno, yo no estoy diciendo nada nuevo, porque, vamos, que ya sabéis, ¿no? Pero fue un castigo familiar y un castigo colectivo que acabó con ese espíritu revolucionario en el sentido de apoyo, de sororidad, de eso, de revolución en definitiva, ¿no? De lo que fueron esos patios vecinales donde todo era familia, donde todo era a una, ¿no? Todo, las alegrías y los dolores eran celebrados en el patio, las bodas eran celebradas en el patio, las defunciones eran celebradas, vividas en el patio, ¿no? Con eso también quisieron acabar, ¿no? Y estas mujeres también se echaron en sus hombros esa vida, ¿no? Sobrevivir a eso también se lo echaron en hombro, ¿no? Yo creo que esas mujeres, también lo decía ayer, ¿no? Yo siempre me he preguntado qué diferencia hay entre esas mujeres y Tati, o no sé, ¿cómo te llamas tú? María o tú, cualquiera, ¿no? De nosotras que estamos aquí, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esas mujeres y nosotras? Yo creo que no hay ninguna diferencia, salvando el contexto social y político, ¿no? De aquella época. Digo personalmente, ¿no? Como mujeres, y como mujeres además políticamente implicadas, ¿no? En la sociedad, ¿no? Y creo que la única diferencia es que ellas eran mujeres en las fotos en blanco y negro, y nosotros, las fotos nuestras son a color, porque eran las mismas mujeres, tenían los mismos sueños que nosotras, lucharon como nosotras estamos luchando, sin armas, porque no es el contexto social, ¿no? Amaron como nosotras amamos, se organizaron como nosotras nos organizamos, defendieron el feminismo, el sindicato de agujas que construyeron, el sindicato de criadas de mi pueblo, de Carmona, que montó una señora, Amalia González, que fue de las primeras cuando tomaron mi pueblo, ¿no? La única diferencia de esas mujeres de nosotras, para mí, no, a lo mejor no estáis de acuerdo, ¿no? Es que nosotras en la foto, pues nos salen las fotos a color, ¿no? Si coloreamos esa foto, vemos las mismas, porque el blanco y negro siempre te da una connotación de tristeza, ¿no? De oscuridad, ¿no? Pero si las coloreamos, pues vemos la sonrisa, cómo se abrazan y cómo sus caras expresan. Bueno, pues nosotras presentamos el libro en Jerez, en el sindicato de la CNT, y tuve la suerte de que me enseñaran una foto preciosa de la organización de Mujeres Libres, de la organización Mujeres Libres en Jerez, meses antes del golpe, en mayo. Se hizo esa foto, ¿no? Con una cantidad de mujeres. Una foto era grandecita, la habían agrandado y eran mujeres de cuerpo para arriba. Allí había por lo menos 30 o 40 mujeres, ¿no? En blanco y negro, pero con una sonrisa. Cuando digo, esta foto en color nos refleja mucho más y nos acerca mucho más ahora, ¿no? Bueno, pues yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Que cómo pudieron hacerlo cuando todos esos proyectos eran una esperanza, cuando vino el fascismo y arrancó de raíz todos esos proyectos, ¿no? Y les dejó prácticamente sin nada, les dejó con una carga de hacerse cargo de su historia familiar, las dejó sin ganas de hacerlo, porque yo pienso que si yo fuese ella, y bueno, me matan a mi hermana, me matan a mis amigas, las meten en prisión, no sé qué, no sé cuánto, todo esta historia, ¿no? Yo me moriría como una florecilla, o sea, yo es que me moriría, pero no haría falta que me matasen en un paredón, es que yo me muero de pena, de que los sueños retrocedieran a esa velocidad y a esa profundidad con lo que después el franquismo hizo, ¿no? Y bueno, esas mujeres y esa realidad que vivieron, ¿no? Esa tragedia, yo he querido plantearlo aquí, pero he querido ponerlo con pinceladas de mucho amor. Yo decía el otro día en la asociación de vecinos donde presenté el libro, en mi barrio donde yo me crié y donde tengo la conciencia de clase que tengo, ¿no? ¿Qué iba a decir? Que nunca dice, por cierto, que es el Polígono Sur. Sí, que es el Polígono Sur de Sevilla. Que son las famosas 3.000 viviendas. Exactamente, ahí me crié yo, ¿no? Se me nota, yo soy muy poligonera.
Lo soy, no me vamos para nada. Pero yo iba a decir otra cosa, ¿no? Eso, dije en la asociación de vecinos que yo, es que este libro está lleno de amor porque yo siempre he recibido mucho amor. O sea, yo no me puedo mover en el mundo, en la sociedad, ¿no? Sin el amor colectivo, ¿no? Sin el amor, la gente que trabaja conmigo lo sabe, ¿no? Yo trabajo en colectividad, no sé trabajar, no quiero, a pesar de que, bueno, algunos vídeos individuales pues sean virales, como el de allí, ¿no? Porque no hubo más remedio y porque básicamente estaba sola, ¿no? No había nadie, ¿no? Pero bueno, y este libro yo quería aderezarlo con mucho amor y con mucho cariño, ¿no? Es como si hubiera envuelto como, bueno, pues un caramelito, ¿no? Un caramelo en este sentido, en otro es al contrario, ¿no? Lo que he querido es hablar de una tragedia que no podemos obviar, que no podemos orillar, que no podemos, aunque la sociedad, aunque la cultura de este país, aunque la educación se la haya saltado, ¿no? Los libros de historia, esos que nunca, no se llega, ¿no? Es que no ha dado tiempo a estudiar la Segunda República, ¿no? No ha dado tiempo, ¿no? Bueno, pues este libro habla de esas pequeñas historias que sí que construyeron la gran historia, que es la historia de este pueblo, ¿no? Del pueblo español, ¿no? Y dentro de toda esa tragedia yo quería hablar de que unas mujeres se quieren, se cuidan, se apoyan, a pesar de estar cada una en las cárceles, en Ranilla, en la cárcel de Sevilla, en la cárcel de Málaga, en México, en Toulouse, en el centro de Sevilla, desde la Corrala, se escriben cartas, porque no hay otra manera de comunicarse. Y se escriben cartas, y esas cartas, que empiezan en el año 36, para mí me sirve son transmisoras de contarse cosas que pasaron. Ellas recuerdan, ¿te acuerdas de cuando Queipo de Llano puso la primera piedra de la iglesia de San Gonzalo? ¿Te acuerdas cómo fuimos? ¿Te acuerdas cómo llevaron a los niños del hospicio? Esas cartas a mí me sirven para reflejar, para dibujar lo que fue la represión en Sevilla, que es en Sevilla, pero es muy extrapolable a, por ejemplo, yo estaba en Iruña presentando la novela, y a Iruña, porque Iruña también, Pamplona cayó también muy pronto, ¿no? O a cualquier sitio de Andalucía, sobre todo la parte occidental, donde la represión y el golpe fue rapidísimo, ¿no? O sea, el golpe fue rapidísimo y la matanza de civiles, porque no hubo guerra, ¿no? Fue tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas mujeres se cuidan, se quieren. Estas mujeres sueñan con pasear juntas por la Alameda de Hércules de Sevilla, porque así es como paseaban la juventud. En su niñez, en su juventud pasaban por allí y paseaban, y se paseaban ellas y paseaban la bandera republicana y paseaban y defendían pues todos los proyectos que la República puso durante tan poco tiempo en sus manos, ¿no? Bueno, pues eso quería ser, ¿no? Me interesaba hablar de estas mujeres junco, que yo siempre digo, ¿no? Porque mujeres que el viento del fascismo movió y casi doblegó, pero que nunca llegó a doblegar. Y mujeres cereza, ¿no? Me decía otra, en una de las, que estaba también David conmigo en Puerto Real, una de las mujeres se levantó y dice: Paqui, tus mujeres son mujeres cereza, porque cuando tú coges una cereza nunca viene sola, siempre viene, el rabillo siempre coge más cereza, ¿no? Bueno, pues las mujeres que somos así, ¿no? Nunca vamos solas a los sitios, y el apoyo hasta para hacer pipí, ¿no? Pues vas a hacer pipí, venga, voy contigo. ¿Quién quiere hacer pipí? Pues yo me levanto que voy contigo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo quería transmitir, ¿no? La sororidad de estas mujeres y el amor y el apoyo que tienen, ¿no? A pesar de la lejanía, de las tragedias, de las ausencias, de la represión, del miedo, de los piojos, del hambre, de todo eso, ellas estaban ahí, ¿no? Como un núcleo, ¿no? Y también me interesaba, y estas mujeres me han servido para eso, ¿no? Para hablar del exilio interior que os decía antes, ¿no? O sea, de qué solas se quedaron, qué solitas estuvieron, ¿no? Qué solitas en un panorama tan duro y tan difícil en este país como dejó el franquismo después de la guerra civil, ¿no? Esa posguerra que fue tan dura para estas mujeres, se quedaron muy solitas y se quedaron aquí, ¿no? Porque siempre se habla del exilio exterior,
Yo creo que se ha hablado mucho, pero habría que hablar mucho más, ¿no?, de esa hemorragia cultural que se fue del Estado español, ¿no?, que se fue a Costa Rica, que se fue a México. Ayer me saludó la hija de unos exiliados en México que estaba allí en Azoaga y que vino a la presentación del libro, ¿no?, y me decía, Paqui, mi bisabuelo se murió con la pena de no él quería volver a España y nunca pudo volver, ¿no? Qué pena que se nos muera la gente, ¿no? El magnífico libro que os recomiendo, que a lo mejor lo habéis leído, de María Teresa León, Nostalgia de la melancolía, ¿se llama? Nostalgia de la melancolía, ¿lo conocéis? Que fueron sus memorias, os lo recomiendo. Es un libro maravilloso sobre cómo vive ella el exilio, ¿no? Ella dice en un momento dado, pero ¿qué tenemos que ver nosotros, los exiliados y las exiliadas, con los cementerios donde nos entierran, ¿no? Con la tierra extraña donde nos entierran, ¿no? Porque claro, todos los exiliados, todos los que murieron en tierra lejana, ¿no?, y extraña, ¿no?, que por muy bien que te acogiera no era tu tierra, ¿no? Pues se enterraron en cementerio donde ella decía, ¿qué tenemos que ver nosotros con esta tierra y con este cementerio, ¿no?, en ese magnífico libro que os lo aconsejo, ¿no? Bueno, pues ese fue el exilio exterior muy duro. Una de mis protagonistas, Consuelo, logra salir de Sevilla, a punto ya de caer, ¿no?, y se va a México, ¿no? Y desde México ella también se muere de pena. Ella se muere de pena y ella durante toda su vida piensa que debería de haberse quedado y debería de haber sufrido y de haberse sacrificado junto con sus amigas, junto con su barrio, con su corrala y junto con su ciudad, ¿no? Todo lo que, sin embargo, se salvó, ¿no? Se salvó y ella entiende que no se había salvado porque estaba rota también por dentro, ¿no? Entonces un poquito he querido jugar con eso, ¿no?, con la dureza del exilio, porque salvaron la vida, pero se dejaron aquí, bueno, pues el corazón, se dejaron el corazón, ¿no? Es que no es otra cosa, ¿no? Y bueno, yo me voy a callar un poquito, ¿vale? Vamos, que tenemos, no es por no hablar más, ¿eh? Imaginaros, vamos, que podemos seguir hablando, pero a ver si David quiere hacerme alguna pregunta. ¿Tú quieres hacerme alguna pregunta? Sí, yo quiero me encanta hacerte preguntas. Bueno, es que si no yo sigo hablando. Y como hay también gente que se ha leído el libro, está Isabel, está Paula, pues si queréis también hacerme una pregunta, yo voy a seguir hablando porque, yo qué sé, yo quiero contar muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿te hago yo una pregunta? Esa. Venga. Es que yo hablo mucho. Que tiene que ver con, ya lo anunciabas antes, con la religiosidad popular y que en estos contextos a veces llama mucho la atención, ¿no? Y creo que da que pensar. Creo que da que pensar independientemente de las opiniones que tenga cada cual, ¿no? La Virgen de la Macarena era un emblema aceptado como compañía y como idea necesaria y vital por parte de todo ese barrio que os contamos, que era conocido como el Moscú sevillano y fue destruido. La Virgen de la Macarena era la Virgen de los pobres, la Virgen del pueblo y la Virgen revolucionaria. Tantas asociaciones que se pueden hacer en un sentido o en otro. Y efectivamente, cuando sucedió el golpe, el jefe de las matanzas se encargó de apropiarse de esa energía espiritual, o como queramos llamarlo, de ese símbolo, se lo apropia y dice: la Macarena es nuestra. Y es fascinante el ejercicio de... bueno, ¿qué pasa con eso a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo quería que nos hablara Paqui sobre ello, sobre la Virgen de la Macarena, donde estaba enterrado Queipo, donde gracias a la lucha memorialista fue expulsado de allí, pero ¿qué pasó en todos esos años que el asesino está enterrado en el mismo barrio que sus víctimas y los herederos de sus víctimas? Esa gente que quedó, ¿cómo se relacionaba con la Macarena? ¿Era la Virgen de los malos? ¿O era la Virgen que nos han robado? ¿O renegamos de la Virgen? ¿O qué pasa? Y nos lo va a contar Paqui ahora. Bueno, es que es un debate. Es que eso es un debate, ¿no? Pero yo no quería saltarme ese debate. Porque la realidad fue que la religiosidad popular, tanto en Sevilla la Macarena como el Gran Poder, por ejemplo, ¿no?, el Señor de Sevilla, que se le dice, ¿no?, pues fueron una tabla de salvación para las viudas, sin postín, como dice
Mi hermana al final del libro escribió un poema muy bonito, que ahora os cuento la historia del poema, ¿no?, a la Macarena, hablándole de que la Macarena es, bueno, es la señora de las viudas sin postín, ¿no?, no de las viudas con postín, que de lo que quiso apropiarse Queipo, ¿no?, sino que era la imagen, mira, Pepe Díaz era un sindicalista muy importante en el barrio. De hecho, era tan importante que a los fascistas se les escapó cuando tomaron la ciudad, ¿no?, y esa parte de San Julián. Y Pepe tenía en su local un cartel de la Macarena, y enfrente... Líder comunista. Líder comunista, efectivamente. Y enfrente tenía otro cartel del Partido Comunista. Entonces, así se vivía. Esa contradicción, lo que podemos entender o no entender como una contradicción, así se vivía en los barrios de Sevilla. Y eso es una realidad. Yo no he querido pasar por encima de eso, ¿no? Es más, yo lo he vivido. Y lo he vivido porque yo vengo de una familia represaliada, ¿no? Mi bisabuelo está desaparecido, lo fusilan en Carmona cuando toman el pueblo. Tengo, bueno, él era el padre de mi abuela Frasca. Yo mi historia familiar la traigo a la Corrala, como si mi abuela, que vivía en Carmona, hubiera vivido en la Corrala, ¿no? La traigo es una amiga más, es una de las mujeres más, se llama Frasca, ¿no?, como realmente se llama, yo llevo su nombre. A mi abuela le matan al padre en el 36, le matan a un hermano en el 39, cuando se suponía que ya era la paz de los vencidos, ¿no?, la paz de los cementerios más bien, ¿no? Le quitan la casa familiar, una incautación de bienes que hizo por orden de Queipo de Llano al ajusticiado, que esa palabra me duele tremendamente, y cuando la vi en el registro de la propiedad, imaginaron, ¿no?, al ajusticiado Juan Rodríguez Tirado. Otro de sus hermanos, el mayor, entra continuamente en Ranilla y es preso del Canal de los Presos, y a su hija, la hija de mi abuela, que es mi madre, Manuela, le quitan su primer hijo, se lo roban, mi hermano, al que estamos buscando también, en el año 63 en un hospital público de Sevilla, ¿no? Imaginaros todo ese abanico, ¿no? Bueno, pues mi abuela, con todo eso encima, mi abuela me llevaba a mí y a mi hermana cuando éramos pequeñas. Nosotras nos vinimos de Carmona con 6 años a Sevilla, ¿no? Y ella venía a vernos y nos llevaba a la Macarena, a las dos. Y yo la he visto rezar allí. Rezarle a la Macarena cuando a la izquierda estaba el criminal que acabó y causó ese dolor tan tremendo en mi familia, que rompió mi familia, porque el dolor se hereda, y ahí está, ¿no? Hola. Entonces, bueno, pues eso lo he vivido yo, ¿no? Y como lo he vivido, y para mi abuela la Macarena era una tabla de salvación, yo nunca le pregunté, obviamente yo no sabía esta realidad, era muy chica, tampoco le he escrito algo sobre ello, ¿no?, que me han pedido alguna gente. Tengo un artículo sobre entrando a la izquierda, creo que lo titulé, ¿no?, sobre cómo yo vivía que mi abuela hiciera eso, ¿no?, y de cómo lo hacía, pero yo ya siendo consciente de mi historia familiar y del criminal que estaba allí, ¿no? Bueno, pues eso pasaba en Sevilla. O sea, y a mí me han contado, bueno, después de 20 años he tenido la inmensa suerte de conocer a muchas víctimas, que ya muchas han muerto, ¿no?, de cómo la calle San Luis, que es una calle transversal que atraviesa todo el centro de Sevilla, bueno, todo, la parte del casco antiguo, ¿no?, parte del casco antiguo, ¿no?, se llenaba de viudas que iban en fila a San Gil, porque la Virgen no estaba, la basílica se construyó después. La basílica se construyó en los años 40, 40 y tanto, porque Queipo de Llano murió en el 50 y ya se enterró allí, ¿no? En el 51 murió. Entonces, o sea, es el testimonio de la gente, ¿no?, de las viudas que iban, ¿no? Y yo tengo escrito que mi abuela Frasca, que era muy religiosa, ¿no?, yo no sé si era religiosa o no, ahora me faltan elementos, ¿no?, pero era devota de la Macarena, por supuesto, eso sí que lo puedo decir, ¿no? Yo tengo escrito que ella dice que en esa penumbra y en esa soledad, en ese silencio de San Gil, ella veía a sus muertos, ¿no?, y veía a su padre, y veía a sus hermanos, ¿no?, a su hermano,
y bueno, y que las viudas, las vecinas también iban ahí porque era, bueno, yo lo que me decía una amiga, ¿no? Era la terapia de la época, ¿no? Era el único espacio donde ellas podían estar, sentarse, donde a lo mejor podían aparcar, ¿no? El sufrimiento, el hambre, el dolor y, bueno, ponerse, como yo digo, en boca de Isabel, que es otro personaje mío, que es una comadrona, una narcosindicalista, una mujer irredenta que está en prisión pero que nunca deja sus ideales, ¿no? Ella tiene envidia de las mujeres que pueden ponerse de rodillas y rezarle, ¿no? a la Virgen o al Señor, ¿no? Porque ella no tenía dónde depositar tanto dolor, ¿no? Isabel no tiene dónde depositarlo más que en su cuerpo, en su corazón, en su cabeza, que se vuelve blanco a los pocos meses de estar encerrada en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso era así, podemos debatir sobre eso, hay muchísimas, ¿no? Pero era así, ¿no? Y además fue así durante mucho tiempo, hasta que Queipo de Llano y sus compinches, incluida la Iglesia, cómplices del genocidio franquista, por supuesto, hay que decirle que todavía estamos esperando que pida perdón, aunque yo creo que el perdón no lo tiene que pedir, porque a mí no me sirve de nada pedir que pida perdón la Iglesia ni ningún criminal. Lo que tiene que pedir, lo que se tiene es que saber la verdad y que se haga justicia, ¿no? El perdón es una cosa muy personal y yo lo daré si me da la gana, que no me da la gana de darlo, ¿no? Si me lo pide, ¿no? Si alguien me lo pide, pues, en fin. Bueno, que me voy de una cosa a otra, ¿no? Bueno. Una cosita. No se puede, es que hablo mucho. Como no me paren. ¿Hasta qué punto la mente humana y su relación con lo ideal, con lo imaginario, con lo espiritual, como queramos llamarlo, como cada cual lo sienta? Yo escuché una vez un testimonio hace muchos años de alguien, de una víctima en Sevilla, y lo decía con la inocencia, con todo lo que habría sufrido, con todo lo que contaba que había sufrido de represión, y decía: el día que murió Queipo, en el entierro, hubo la lluvia, las tormentas más terribles de la historia de Sevilla. Eso era porque la Macarena no lo quería. Hola. Hasta ese punto. Bienvenido. Estamos en ello, ¿eh? O sea, siéntate y relate que estamos en ello. De Arteria, de la librería. Ah, tú eres de la librería, vale, ya está dedicado el librito. Rodrigo, ¿no? Muy bien, gracias. Lo de que la Macarena no lo quería. Ah, es que en la tormenta y tal, y decían. Es que, bueno, y así yo no se sé había si... quedado en la leyenda. Luego he escuchado esta historia también con Durruti, también con el entierro de Durruti. Es decir, he escuchado varias veces esta referencia de las lluvias que la Virgen no quería que lo enterraran allí. Sí, fue verdad. Y fue verdad, fue sí, verdad. Sí, claro. Fue totalmente. Vive todavía un señor que tenía 10 años y los obligaron, cuando murió Queipo, en marzo del 51, obligaron a todos los colegios de Sevilla a asistir al entierro, porque allí no iba ni Dios, obviamente. Bueno, yo tengo en el libro que mi abuela fue, pero como un acto de venganza poética, ¿no? Se llama así, ¿no se dice así? O sea, yo la meto allí, ¿no? Bueno, ya os lo leeréis, ¿no? Pero ese día, y él me lo contaba, porque yo hablé con él a la hora de elaborar ese capítulo, ¿no? Y él me decía: Paqui, fuimos, o nos obligaron a ir a los colegios, yo era muy chico, tenía 10 años, y empezó a llover cuando murió, y se llevó días y semanas lloviendo en Sevilla, pero lloviendo con una fuerza, y justo cuando lo iban a enterrar, llovió tanto que tembló la tierra. O sea, pero era por la lluvia que caía con tanta fuerza que la tierra, y claro, ellos y ellas quisieron entender que tembló porque ni la Macarena lo quería allí. ¿Sabéis? Esa es una explicación, ¿no?, que dieron la gente del barrio, ¿no? Es que ni Dios lo quiere que lo enterremos, ¿no? Y la Macarena no quiere tenerlo tan cerca, ¿no? Pero realmente fue eso, ¿no? Fue una lluvia atroz, tremenda, que cayó en Sevilla, ¿no? Y con tanta fuerza que hizo que la tierra... temblara. Bueno, venga, preguntarme cositas. A ver. Bueno, mientras pensáis la pregunta, ¿puedo deciros una cosa? Hombre. Hoy estoy muy charlón yo, ¿verdad? Que normalmente intervengo muy poquito, pero... Está muy bien, yo lo que no quiero hablar tanto. Pero es que antes, mientras os estábamos contando lo del cerco al Moscú sevillano, me acordaba de un escritor exiliado, muerto en el exilio en Francia, y que es paisano,
De hecho, hace un par de años estuvimos en la Sociedad Económica de Amigos del País presentando su libro. En la editorial Libros de la Herida estamos rescatando la obra literaria de Antonio Otero Seco, nacido en Cabeza del Buey, Badajoz, y que era un escritor fenomenal. Seguro que habéis leído a Chávez Nogales. Chávez Nogales, un maestro de la literatura y tal. Bien, pues sevillano que cuando se publicó hace muchos años y rescataron su obra nadie le hizo caso, y que hoy es un auténtico bestseller, ni más ni menos, y afortunadamente. Y bueno, muy aconsejable la lectura de Chávez Nogales. Un grandísimo escritor. Y Antonio Otero Seco es un escritor de una calidad increíble, que desgraciadamente murió en Francia en el 70, era profesor de universidad, muy querido, llevó la cultura española a Francia y tuvo una vida rota por el exilio realmente, porque era una figura obligada dentro del periodismo y la literatura, como en ese momento, aunque desgraciadamente hoy tampoco se le recuerde, como lo era Chávez Nogales. ¿Y por qué os cuento esto? Porque hemos publicado en la editorial su obra poética completa, verdaderamente especial, extraordinaria. Él conoció a todo el mundo de la época, a todos los poetas, a todos, y podía haber hecho una carrera poética determinante en el siglo. Bueno, su obra poética completa, y hemos publicado una novela que para nuestro asombro por el acontecimiento editorial que supone, no se ha hecho eco absolutamente nadie en los medios de comunicación. Hemos publicado la primera novela que se escribió en la Guerra Civil, en el mismo año 1936. Dos periodistas, Antonio Otero Seco y Elías Palma, se ponen de acuerdo para decir, debían de manejar unas fuentes muy claras, que tenían clarísimo todo los motivos de la guerra, cómo había venido sucediendo todo, y supongo que no lo podían vender a ningún periódico porque era material inflamable y que podía tener consecuencias legales, y dicen, bueno, vamos a escribir una novela. Y ellos mismos se implican en la guerra, están en las zonas candentes y escriben literatura, los dos juntos. Yo creo que mi teoría, nadie lo ha dicho porque a nadie le ha importado, mi teoría es que los dos escriben cada uno diferentes crónicas según están. Como obra literaria no es perfecta, porque obviamente publicado en el mismo 36 debajo de las bombas y vete tú a saber, sin embargo fue un gran éxito. Se conserva solo un ejemplar, hasta que lo hemos publicado nosotros, se conserva solo un ejemplar en la Biblioteca Nacional de la segunda edición, publicada el 14 de abril del 36, o del 37, y es una novela fantástica. Ahí vienen contados muchísimos episodios de nuestra guerra, con altura literaria y con una cantidad de datos. Yo digo siempre que el capítulo dedicado a Sevilla, al cerco y asalto, es una obra maestra. Son algunas de las mejores páginas escritas, y lo digo delante de quien sea, en el siglo XX español. Alucinante cómo cuenta allí dentro lo que estaba pasando, con un conocimiento periodístico y con un talento y una precisión verbal inmortal. O sea, lo lees y parece que estás allí, y aparte sigue siendo una obra literaria más que una pieza periodística. Bueno, vuestro paisano y nuestro paisano, yo también soy extremeño, y es un escritor que os recomendaría que si pudierais lo pidierais en bibliotecas o lo que sea. O a Libros de la Herida. Vamos, yo lo he leído, y la pena mía es haberlo leído después de que la novela estuviera fuera, porque efectivamente da unos datos sobre Sevilla, sale mi pueblo también, sale Carmona, y además está escrito eso bajo las balas, literalmente. Y Gloria Bendita escrito. Y muy bonito, es un libro muy bonito escrito. Ahora vamos a publicar, y con esto termino, sus crónicas de exilio, una novela que escribió en el exilio. Él conoció a todo el mundo en París. Y es un libro que era mítico. Esto pasa con Los Olvidados, ¿no? Que nadie lo ha leído porque, entre otras cosas, casi no se puede. En Francia, curioso, en Francia está publicado todo Antonio Otero Seco. En Francia, donde se exilió y murió, está publicado, traducido, toda la obra. Y aquí en España, loable intento de la Editora Regional de Extremadura, que hizo 2 tomos de su obra periodística, poética, literaria y un poco tal. Y nosotros que estamos procurando, a pesar de que es audaz y costoso, porque pensábamos que era una recuperación que iba a ser inmediatamente vista y celebrada, pero bueno, como contamos siempre, Chávez Nogales tardó 10 años en arrancar, es decir,
es increíble que a Chávez Nogales no lo conozca nadie cuando se ha hecho ese esfuerzo, y 10 años después, o los que sean, pues ahora es un autor ineludible. Supongo que hace falta paciencia y cariño y bueno, tal para que las cosas lleguen, también, pero no quería dejar de decirlo. Y también el deseo de reconocer y de poner en su lugar a tantos autores y autoras que fueron olvidados y que no son reconocidos, ¿no? O sea, tanto de la guerra como de la posguerra, como bueno, a Agustín Gómez Arco, por ejemplo, que en Francia, que os voy a decir, Agustín Gómez Arco, que tiene maravillas escritos sobre también un niño de la guerra, ¿no? Un niño pobre de la guerra de una aldeita pequeña de Almería, ¿no? Y que ha escrito hojas y páginas, vamos, que para mí se quedan para la gloria de este país, ¿no? Bueno, pues aquí tampoco reconocido, y sin embargo en Francia de lectura obligatoria en los colegios. Gómez Arco es obligatorio, en los colegios se estudia la obra narrativa de Gómez Arco, ¿no? Bueno, pues así andamos en este país olvidadizo, ¿no? ¿Y el nombre de la novela? Gavroche. Sí, tiene un nombre precioso. Gavroche en el parapeto. Sé que suena muy raro, pero Gavroche es un personaje de Los Miserables. Eso es. Un personaje... El niño chiquinino. Ahí está. Y en el parapeto, porque entonces Gavroche, el niño revolucionario en la trinchera. Y ojo a esta gente que lo dio todo sabiendo ya, como sabían que nadie les iba a agradecer nada, que pusieron su vida y que sabían que no había vuelta atrás. Esos dos jóvenes, porque eran disímiles de edad, pero los dos jóvenes, al menos de espíritu, sabían que a ellos, a Antonio Toroseco lo mataron y a Elías Palma cambió su vida para siempre, desapareció, lo borraron, se borró, no tuvo, es decir, no lo mataron, pero después de pagar cárcel desapareció. Esa gente sabía que esa novela, si aquello acababa como ya sabían o se temían, era su sentencia de muerte, y efectivamente fue la sentencia de muerte. Antonio Toroseco fue sentenciado a muerte, se escapó a Francia vestido de cura, y Elías Palma fue sentenciado a muerte, pagó cárcel y sorprendentemente lo dejaron en libertad al cabo de pocos años, digamos. Pero eso sí, no se vuelve a conocer absolutamente nada de este señor. Le debieron de decir, o él mismo se dio cuenta, de que debía de suspender su vida civil, o estaba obligado a suspender su vida civil, y ese señor, que tendríais que ver la ilusión, con la verdad, la emoción con la que escriben esas palabras, lo absolutamente entregados que están a la situación, y luego verles mudos, y en fin, no podemos imaginar qué vida vivieron, qué vida rota vivieron. Bueno, perdonar el abuso del no, esto, no, para nada, que viene... Bueno, venga, ¿alguna pregunta? Eugenio, tú me vas a una pregunta que desde ayer te la estás pensando. No, yo pregunto, no, sabes que no hace falta hacer preguntas, por mucho tiempo que te conozco, siguiendo tu obra, sé cómo hablas, sé cómo te expresas, y ahora de camino para acá con Pablo en el coche veníamos también recordando tu libro, pasajes y tal y cual, y si los que estáis aquí ninguno lo habéis leído, la verdad es que lo han dicho evidentemente, diré, ¿por qué tiene que vender? No, de verdad, el libro es que tiene todo, porque dentro de la dureza, de lo cruel, de los acontecimientos que cuenta, luego tiene momentos de ternura inmensos, no voy a desvelar nada. Yo soy digo para las lentejas, digo lentejas, y no sé, que ponen la piel de gallina, ¿verdad? No se queda nada. Y además invita también a lo que dice a la discusión, no a la discusión, al debate, por el tema religioso, por el tema de que, no sé, porque también intenta tocar todas las sensibilidades políticas dentro de esa unidad, de esa unión, por esas mujeres tan distintas, desde prostitutas a lesbianas. Luego toca, no se olvida de los hombres, pero solo trata de hombres buenos, salvo evidentemente el innombrable, como que hay que nombrarlo. Entonces está todo tratado de con mucho amor, que a lo mejor suena hasta cursi, pero hay mucho amor, hay compañerismo, hay amistad, hay alegría, es que es una mezcla de todo. Y luego lo importante, yo creo que es de esos libros que tendría que ser de lectura obligada,
Y sobre todo, nosotros que ya estamos más concienciados, evidentemente tenemos que leerlo, pero intentar, si tenéis jóvenes, adolescentes en casa, o sois profesores algunos, tenéis gente de institutos, hay que leerlo, porque además que está muy bien escrito, que es que se lee muy bien, es que engancha, y además es un libro para releer, porque una vez que lees, luego al final te cuenta un poquito quién es cada personaje. Entonces, si te ha quedado alguna confusión, dices, uy, pues voy otra vez, ya que los conozco, ya que he hecho mío a estas mujeres y a estos personajes, y a estos hombres también, que son hombres, bueno, ya digo, hay en un segundo plano, pero que están ahí, y que las mujeres reconocen esa labor de los pocos que han podido quedarse en el pueblo, ¿no? O incluso el que se va afuera también tiene un gesto, para mí también, que Paqui ha sabido tocar esto, o sea, Paqui es muy feminista, evidentemente, pero sí ha sabido decir, oye, que también había un público. Porque los hay, yo conozco, entre ellos tú. Y eso hay que agradecerlo. Entonces, ya digo, de verdad, leer el libro, es que nos va a dejar, vamos, ni mucho menos indiferente de Dios, y lo que decían ellos, y que lo vais a recomendar, se lee bien. Se lee bien, pero de noche no leerlo. ¿Por qué? Bueno, porque es muy duro, ¿no? Imagino, ¿no? De noche. Bueno, los fantasmas que... pero que está ahí. Y también es que es un libro que, claro, como son ese intercambio de cartas, hay que leer un poquito como seguido. No leáis vamos, no lo vais a hacer, siempre hacéis a leerlo, porque hay que hacerlo seguido. De todas formas, ya digo, si no lo hacéis muy seguido, por las circunstancias, pues volved a leer. Yo creo que es. Sí, porque es literatura. Es literatura. Hay literatura, está muy bien escrito. A mí me gusta, tiene un lenguaje sencillo, no hay buena literatura, ni cosas buena. extrañas que cuando me caído alguno. No. En un libro lo puede perfectamente leer un crío de 15 años. Sí. Mi hermana más chica, yo tengo una hermana gemela que es Gracia, que la conocéis mucho y muchas, ¿no? Y después, bueno, una de las más chicas que ya tiene 51 años, pues bueno, sigue siendo la más chica, ¿no? Me dijo cuando lo leyó, pero Tata, o ya me dice Tata, pero Tata, ¿cómo? O sea, las mujeres hablan como hablaban las vecinas de mi bloque, donde nos criamos. Pues nosotros cuando llegamos de Carmona, bueno, nos fuimos unos prefabricados hasta que nos dieron los pisos ya de las letanías, al lado de las 3000, ¿no? Y donde me criaba, ¿no? En un bloque de vecinas que era una corrala, vertical, pero era una corrala, ¿no? Y ahí hemos escuchado el cante, que a mí me gusta tanto la copla española, y muchos amigos dicen, ¿te sabes todas las coplas? Pues no me las voy a saber, si es que era desde por la mañana la que tendía, con la bien pagada, la otra, la... Entonces, ese lenguaje a ella le sonaba a como hablaban mis vecinas, y eso es lo que he intentado, pero inconscientemente, ¿no? Pero he intentado dotarle a las mujeres de un lenguaje, bueno, popular, un lenguaje... el lenguaje que yo he escuchado, con el que me he criado toda la vida, ¿no? Y dotarla de ese cariño, ¿no? De popular, ¿no? Y ya está, y decía que para mí el libro, leerlo de noche es duro porque el libro es duro, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Bueno, qué bien frente al mar, por ejemplo, con una copita de vino, por ejemplo, con una efusión, por ejemplo, en una terracita viendo la sierra, o en la casa tranquilita este otoño, ¿no? Que esperemos que bajen las temperaturas, pero yo creo que hay que leerlo, en un ambiente de cierta tranquilidad, ¿no? De cierta paz, ¿no? De cierto sosiego, creo, no lo sé, vamos, cada uno lo puede leer como le dé la gana, obviamente, ¿no? Pero creo que es un libro duro, realmente. He escrito un libro duro. Y los que estamos acostumbrados, que nunca te acostumbras a leer un libro duro, sí. Pues, pero claro, como tiene esa envoltura, como tú decías, ¿no? Esa envoltura que vas viendo ahí, que vas viendo a esas mujeres, ¿no? Que les coges cariño, que te solidarizas con ellas, que pues parece que se pasa, no se pasa el dolor, pero... Sí, pero se amortigua. Sí, es una sensación, en cierto modo, de eso, digamos, cuando como recuerdan su juventud, la Alameda y tal, y claro. Tú te las imaginas, cuando te las ves esperando, te las imaginas también, pues, cogidas del brazo, paseando, la foto, ¿no? Bueno, siempre leemos la primera carta, vamos, que esto no significa porque tenemos tiempo, y si tenéis tiempo, es la 1:20, pero siempre leemos, ¿no? ¿No? ¿Es la 1:20? No. Sí. Menos 25, sí, ¿no? Sí, menos 25. Eso, digo, no. Como estoy colgada de tantos kilómetros.
Bueno, y de alguna cervecita que me tomé yo de más. O también, bueno, vamos, que podemos seguir porque, Pino, ¿tú quieres decir algo, hija? Nunca dice nada, ¿tú te has leído el libro? Yo sí te quiero preguntar, para que nos cuentes un poquito. Después lo leo. Yo me fui a tomar una cerveza con tu hermana y me lo perdí. Desde luego, vamos, un poquito de una de las mujeres, creo que yo me lo leí hace tiempo, creo que es Reyes, la prostituta. Sí, ese personaje... Pero ese personaje... Es un personaje para mí muy especial, bueno, todos lo son, ¿no? Pero hay personajes que, bueno, yo soy trabajadora social y trabajé en los años 90 en la Alameda de Hércules con mujeres prostituidas, ¿no? Y, bueno, pues de un prostíbulo me mandó llamar una madame que tenía 80 años y que, bueno, había escuchado hablar de mí a las mujeres con las que trabajaba y, bueno, le gustaba como yo estaba trabajando con las mujeres y tal, y me llamó un día, ¿no? Y nos hicimos amigas, ¿no? Y tuvimos una relación muy bonita, muy cómplice, hasta que yo ya dejé de trabajar allí, ¿no? Y esta mujer me contó, que se llamaba Asunción, esta mujer me contó que ella fue amante de Queipo de Llano. Yo en aquel momento no conocía mi historia familiar, yo lo conocí en los años 2000, no tenía ni puñetera idea de lo que hizo el fascismo con mi familia, ¿no? Imaginaros, ni con este país, porque nadie me lo enseñó, ¿no? Lo que sí tenía, siempre he tenido bueno, que he sido siempre republicana, ¿no? Pero bueno, yo no sabía mi historia familiar, ¿no? Y esta mujer me contó que fue amante de Queipo de Llano, me contó cómo se conocieron, me contó cómo él la indujo a la prostitución, ella tenía 18 años, era muy joven cuando la indujo, ¿no? Y a la hora de elaborar el libro, yo quería que Asunción estuviera en mi novela, ¿no? Siempre quise escribir sobre ella, siempre. Y entonces lo que he hecho es que es una de las mujeres más de mi libro, ¿no? Le cambió el nombre, se llama Reyes, y es un personaje fundamental. Bueno, todas tienen una aportación especial, ¿no? Pero esta es fundamental porque ella sigue siendo amante de Queipo de Llano. Y Queipo de Llano, digamos que es la excusa para que estas mujeres, porque al ser una novela epistolar, se escriben cartas desde la cárcel, desde el exilio, no sé qué, Queipo de Llano facilita que esas cartas salgan sin censura, ¿no? Eso me lo he inventado yo. Es un pacto que yo hago con los lectores y las lectoras. Ha funcionado, creo que ha funcionado bien. Sí. Por lo tanto, bueno, el invento ha venido bien, ¿no? Entonces, pero ella, a raíz de los amantes que tiene, incluido Queipo de Llano, va salvando a sus amigas, a las que están aquí, a las que se quedan en Sevilla, las salva literalmente del hambre, porque las ayuda, le da pan cuando puede darla, ¿no? En una de las bodas, ¿no?, que se celebran en la Corrala, ella le compra el vestido de novia a la que se casa, ¿no? Que imaginaros, porque no tenía la pobre donde. Entonces, esa Reyes Asunción es un elemento muy importante en la novela de sustento físico, porque físico y emocional, porque si no fuera por ella las cartas no llegarían. Y las cartas, para cada una de ellas, uno de mis personajes, Consuelo, dice: benditas cartas que llegan, porque vive en México, que llegan como alas, ¿no? Como volando a través del mar, porque son su salvación. Las cartas las salvan. El amor que se demuestra a través de las cartas las salva, las ayuda a vivir a cada una donde está, ¿no? Y Reyes es ese personaje, ¿no? Esa mujer prostituida que yo conocía, la que siempre he querido escribir de ella, y bueno, y también eso, ¿no? Es lo que decía también Eugenio, ¿no? Yo he querido, hacer un arquetipo, digamos, de mujeres, porque no todas las mujeres eran las mismas, igual que no somos ahora las mismas, y no somos iguales, por supuesto, ¿no? Entonces yo quería ser, por ejemplo, mi abuela era creyente, no estaba politizada, estaban politizados los hombres de mi familia, y mucho, pero ella no estaba politizada. Creo entender que no le pasó nada, aunque le pudo pasar, pero nunca lo contó. Mi abuela era una mujer triste, que nunca recibimos amor y cariño de ella, porque era una mujer muy triste. Después comprendimos, ¿no?, porque era así, ¿no? Y entonces no estaba politizada. He querido poner mujeres politizadas, mujeres
no politizadas, mujeres religiosas, mujeres no religiosas, mujeres prostituidas, mujeres lesbianas. Este tema es para mí fundamental porque uno de los temas que yo quería que atravesara la novela era la represión de la homosexualidad que se dio, por supuesto, durante el franquismo, ¿no? Y bueno, y no quería tampoco que fuera localizado en hombres, ¿no? Me interesaba también el amor entre mujeres, que también fue duramente castigado, ¿no? Fue invisibilizado, ¿no? Lo sigue siendo, ¿no? Todavía la dureza y la persecución que ciertos colectivos cometen contra las personas homosexuales, ¿no? O sea, hombres o mujeres, ¿no? Me interesaba también localizarlo en mujeres, ¿no? Y me interesaba en que fueran 2 mujeres de las que yo he escrito, ¿no? Y bueno, y esto ayer lo decía yo, ¿no? Que bueno, que yo me equivoqué porque yo creí que yo tenía que escribir una historia homosexual de mujeres distinta a una historia heterosexual como yo soy, ¿no? Y yo me equivoqué, porque es que es lo mismo, es que es amor, puto y pelota, ya está. Y no hay que explicar más, ni hay que escribir de forma diferente. O sea, la forma diferente. Yo creo que esa carta, que a mí me gusta mucho, una de las cartas que más me gusta, ¿no? Yo la hice cuando yo entendí esto, cuando yo entendí que yo iba a escribir desde el amor que yo le he profesado a una persona, que era un hombre, que han sido los hombres que han pasado por mi vida, y que es el mismo amor que puede sentir un hombre o una mujer por un hombre o una mujer. Y desde ahí ya me liberé, ¿no? De esa etapa que yo decía, hostia, cómo escribí una carta de una mujer a otra mujer. Y yo dije, pero si es que es lo mismo, ¿dónde voy, no? ¿Dónde voy? Si es que yo... Y entonces, ¿no? Y esto también me interesaba, hablar sobre ese tema y de mujer, ¿no? Y bueno, me interesaba también hablar de una guerrillera, como no, de Esperanza, que es una historia real, que es María la Culebra, la Culantra, una mujer que es una historia real, ¿sabéis? Ella era de Azuaga y se unió a la partida del Chato de Malcocinado, una partida guerrillera, cayó en una redada en Alaní y bueno, su historia también está aquí, su nombre no es María, es Esperanza. Y bueno, también la meto, ¿no? Mujeres guerrilleras, porque fuimos guerrilleras, porque es que estuvimos cogiendo un fusil, por eso también me interesaba que en la portada hubiera un arma, no porque yo sea belicista, pero es que las mujeres cogieron las armas y defendieron las calles y defendieron a sus vecinos y sus vecinas, y me interesaba que estuviera también, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, no sé si me falta alguna mujer, seguro que me falta, ¿no? Los nombres de las mujeres los he cambiado porque yo tengo un grupo de amigas, una pandilla de amigas desde los 10 años que seguimos viéndonos todavía y tomando cerveza y riéndonos y llorando juntas, ¿no? Porque ya hemos pasado mucha alegría y muchos dolores, ¿no? A través de los años, ¿no? Y mis mujeres tienen el nombre de mis amigas, ¿no? He querido hacer ese guiño y ponerle ese nombre a mis amigas, ¿no? Bueno, también el nombre de mi amiga Isabel, ¿no? Que lleva una de ellas, que es mi cómplice política, y mi hermana también, ¿no? Porque yo creo que ya, bueno, también a los hombres os pasa, ¿no? Pero las mujeres tenemos hermanas de sangre, yo tengo 4, tengo la fortuna de tener 4 hermanas de sangre, pero tengo tantas hermanas que no se pueden contar, como decía nuestra Mercedes Sosa, ¿no? Entre ellas aquí está mi hermana Isabel, y yo quería también que Isabel estuviera en mi novela, ¿no? Así que, ay, que no me callo, por Dios, por Dios, por Dios. Vamos a leer el capítulo. Yo no, ¿sí? ¿Tú me has preguntado por Reyes? De verdad, lo he olvidado. No, porque también me interesaba un poquito, como tenemos tiempo, me interesaba un poquito reflejar. Yo creo que no me he olvidado, ¿no? Ah, bueno, Trinidad, sí. Bueno, pero Trinidad lo vamos a explicar ahora, ¿no? El significado que tiene esta mujer, ¿no? Bueno, esta es la primera carta que se escribe, que escribí además, de hecho, cuando empecé la novela, y es un personaje que yo, bueno, a mí me ayuda mucho a escribir la novela una amiga mía, una chica muy joven, pero todo lo que tiene de joven lo tiene de sabia, es una cosa tremenda, filóloga, y me ayudó muchísimo a escribir la novela, ¿no? A situarme, a enfocarme en cosas que, bueno, porque una escribe, pero una escribe como yo escribo, ¿no? Como un chorro ahí, boom. Y después, bueno, pues ella me ayudó, ¿no? A centrarme, a
lo que tienes que escribir mal, lo que tienes que escribir, esto para atrás, una carta que me la escribí y me echó para atrás 7 veces, que yo ya estaba desesperada. Ella me ayudó mucho, ¿no? Y bueno, igual que también tengo que agradecer, por supuesto, a José María y a David, que también me han ayudado una vez ya terminar la novela, ¿no? También a corregir determinados aspectos que se pasan, ¿no? Porque es que se pasan, es que tú lo escribes y después escribí uno que había muerto. Y me dice José María, ¿para qué? Es que este murió antes de que tú lo citaras. Digo, hostia, pues hay que borrarlo, hay que quitar nombre, que este personaje no puede estar, ¿no? Bueno, pues después de leer esta carta, se la leí a ella y me dice, Paqui, esta mujer... Yo pensaba poner solo esta carta, no, esta mujer tiene que estar más tiempo en la novela y tiene que ser la voz que desde el sitio donde esté acompañe a sus amigas, ¿no? Entonces, esta es Trinidad, ¿vale? Trinidad, julio de 1936. Ya no hay sangre, la tierra sorbo a sorbo se la ha bebido, empapando mis ropas y mis huesos. El recogido de mi pelo, deshecho ya sobre la nuca, se mezcla con los terrones ensangrentados, formando hilos que se enredan entre sí. En el momento de la descarga, mi cuerpo ya sin vida cayó sobre otro. En la saca de esa noche, ante tanto terror, algunos se abrazaron llorando. Yo quise mantenerme firme y mirar a los ojos de los que nos dispararon. Podía oír cómo reían y gritaban los del pelotón, pero también sentía cómo temblaban sus manos antes de apuntar y afinar el tiro. Algunos vomitaron viendo cómo caíamos a la gran fosa. Por mucho alcohol que llevaran en sus venas, formar parte de la matanza los sacudía. Aún caliente, mi cuerpo recibió al niño que cayó tras de mí. Lo acogí como la madre que soy, en un abrazo ya eterno. Su sangre se fundió con la mía y juntos cerramos los ojos ya para siempre. Jamás pensé que la crueldad llegara tanto. Gracias, hermana. En esta larga noche ya sin sueño, maldigo una y otra vez a los canallas que nos obligaron a decidir quién salvaría la vida y quién sería asesinada. Y en la fría tumba a la que me han condenado, escucho como eco de la sentencia mis últimas palabras, claras y resueltas, y tus gritos de desesperación. Tenía que ser yo y las dos lo sabíamos. Recuerda lo que hablamos. Cuida a María y Asunción, que son buenas niñas, que te quieren y te respetan. Consuela a mis hijas en su llanto y acompáñalas cuando el dolor las rompa. Tú sabes hacerlo. Vigila a Enrique. Mi ausencia lo volverá loco y sé que ni el cuidado de sus hijas servirá para aplacar su rabia. Muero convencida de que cambiaremos el mundo. Nuestras ideas prevalecerán por encima de la muerte y la barbarie. Pensad en mí, no me olvidéis. Juntas somos la sal de la tierra. Bueno, pues nada, esta es la primera carta, que es durilla, pero bueno, ya nos sitúa más o menos en lo que nos vamos a ver. Pino, dime algo. Mira, sí, me da vergüenza. Lo mismo, ¿no? Pues nada. Muchas gracias Muchas gracias por haber venido. Compañía y atención. Ahora firmaré y dedicaré los libros. Yo quería decir una cosa. A Tati, venga, vamos. A ver, yo me he quedado con un dato que has dicho, que creo que lo has dicho tú, lo del barrio de San Julián, que sí. yo no sabía. Yo llevo 2 años y medio viviendo en Sevilla. Y la verdad es que, por circunstancias y por trabajo, básicamente, porque soy inmigrante extremeña, he vivido en muchos sitios, en muchas ciudades. Y nunca pensaba que yo tuviera lo que yo defino como un choque cultural, sobre todo en toda la parte de la religiosidad con Sevilla. Para mí ha sido un choque cultural muy grande, que todavía no hay cosas que sigo todavía sin entender, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ejemplo, cada vez que tú hablas de tu abuela Frasca y ese tipo, y yo no sabía la historia del barrio de San Julián. Y entonces yo estaba recordando todo el tiempo que yo este año estaba como soy enfermera y estaba trabajando la madrugada, el Jueves Santo por la noche. Ajá. Y entonces para mí ha sido muy curioso dentro de ese show cultural, ¿no? Como mis compañeras de trabajo, que también estaban trabajando igual que yo esa noche, tenían puesto en los ordenadores o en los móviles y estaban viendo las procesiones en directo. Y entonces yo estaba allí sentada con una, en un momento dado de la noche,
que estaba esperando la salida de la Macarena. Esto no sé, la Macarena sale, o sea, allí salen, creo que salen 3.000 Macarenas ahí con la Macarena. O sea, es una cosa demencial que empieza a salir primero a las 12 de la noche y creo que la Macarena sale a las 3 o las 4 de la mañana, no sé. Para mí son números, que soy de un pueblo de 800 habitantes, a mí todo eso me desborda, ¿no? Y entonces estaba ella y bueno, yo pues estaban allí, las compañeras estaban allí viendo eso y a mí no me, pues son creencias que merecen todo el respeto del mundo, ¿no? Y yo solamente me enteré porque cuando salió la Macarena, cuando estaban esperando a salir la Macarena o algo así, salió el famoso fajín de Keiko. Y entonces ella me decía que ella era de San Julián, que claro, yo no conocía la historia del barrio, que su abuelo y su bisabuelo habían sido represaliados y que ella no veía mal que la Macarena procesionara con el fajín de Keiko porque es algo, es una tradición. Y que ese conflicto la gente de Sevilla no lo tenía, que habíamos sido las personas de fuera que no entendíamos el fervor religioso de Sevilla quienes habíamos introducido ese conflicto allí. Y entonces yo le decía, bueno, yo es la única vez que mantener un poco y decía, una vez tradición, sí, bueno, tradición de hace 70 años, 75 años. No es que la Macarena, que es una talla, es una imagen que tiene 500 años, no son los años que tiene la imagen de la Macarena, 300, no sé, muchos años, ha procesionado durante muchísimos años y eso es un elemento introducido hace relativamente poco tiempo. Pero además es un elemento que no es neutral, o sea, un elemento que tiene mucha connotación detrás. Y como yo ya había estado hablando, bueno, en otra presentación en Sevilla, que tú hablabas de que tu abuela iba a rezar a la Macarena con Keiko al lado, estábamos hablando de eso. Y entonces, yo ahora que has contado tú la historia del barrio, lo que estaba pensando es cómo han llegado a borrar de nuestra memoria y cómo han llegado a borrar nuestra historia, cómo la gente que se vio obligada a vivir en el exilio interior vivió en silencio. Lo que tú dices, tú te enteraste de la historia, tú estabas politizada, eras republicana de cierta ideología, pero tú no sabías la historia de tu familia hasta el año 2000. Yo me enteré de la historia de mi familia en el año 2000, 15 años después, en el año 2010, cuando yo ya estaba viviendo en Inglaterra y coincidí en la piscina de mi pueblo con una prima hermana de mi padre y me lo estaba contando a las 2:30 de la tarde en el mes de agosto. En Extremadura no hay ni Dios. O sea, es que allí 100 metros a la redonda no había nadie porque hace un calor horrible y habíamos salido de la piscina, estábamos hablando del césped en pleno sol y me estaba contando en silencio, mirando para atrás, cómo mi abuelo tiene un hermano pequeño que lo fusilaron y está desaparecido. Y a ella se lo contó su abuela, mi abuelo nunca les había hablado eso, pero a ella su madre sí, porque su madre se fue a Barcelona. Entonces es cómo nos han borrado la historia desde el exilio interior hasta tal punto de que la nieta y bisnieta de represaliados por Keiko ve bien y justifica que la Macarena procesione con el fajín de Keiko. Y entonces esas son las contradicciones que a mí y más sin saber la historia, porque además es que recuerdo que ella me dijo, yo soy del barrio de San Julián, un barrio de toda la vida, y claro, ha sido cuando tú has contado la historia del barrio, que me ha venido toda la conversación con ella hace unos meses, vamos, y entonces así como vas enlazando cosas para yo internamente entender un poco mejor toda la idiosincrasia sevillana, pero y ha sido así, simplemente era ese detalle un poco. Bueno, la Macarena ya no desfila con el fajín de Keiko ya, ¿no? Sí, lo sé. Hace años, o sea, hace años, porque las denuncias pues sirven y cuando hay que alzar la voz, ¿no? Y se alzó en aquella ocasión y hace muchos años que la Macarena no desfila, ¿no? Y es verdad que se condena al olvido a los pueblos también, ¿no? Es que el que no conoce de su historia, pues, o la repite o se deja manipular, y en fin, ¿no? Y eso ha pasado, ¿no? Sin embargo, fíjate que a raíz de los gritos de la Macarena, ¿no? Como yo llamo aquella noche, ¿no? A mí me pararon muchísima gente, me paró, macarenos de allí y macarenas de la zona de San Julián, agradeciéndome lo que pasó, ¿no? Y hay un vídeo que también fue viral, junto con el mío, de un hermano de la Macarena, un chico jovencísimo, que se le acerca el micrófono del OK Diario, que a mí menos mal que no se me acercó, porque además esa noche estaría durmiendo, ahí estaban otros medios, ¿no? Ellos no estaban, ¿no?
Y el chaval se lo deja clarísimo, clarísimo. Yo soy macareno y ese hombre mejor fuera que dentro. Se acabó. Y el otro le intenta meter, pero ¿a ti te parece bien lo que han hecho los de la memoria, no sé qué, no sé cuánto? Y el chaval, un tío jovencísimo, te he dicho lo que te tengo que decir. O sea, que fuera mejor y que vamos a seguir siendo macarenos. Y ahora mejor que nunca, ¿no? Y ya te digo que me paraba mucha gente, ¿no? Y además tu amiga, vamos, yo creo que se equivocó o que mintió deliberadamente, tu compañera, ¿no? Porque ese no es un debate de gente de fuera. Mentira. Yo no soy de fuera. Yo no soy de fuera de Sevilla. Aunque no me siento sevillana, no soy de dentro. Y es un debate de la sociedad sevillana. Ocultado, manipulado, silenciado, todo lo que tú quieras. Pero ese debate está en la sociedad española, ha estado presente. Fíjate lo de Queipo. O sea, fíjate la fosa de Picorrea, donde hemos sacado 1786. Hombre, o sea, el movimiento de memoria histórica siempre ha señalado que esa gente tenía que salir, que ese fajín se tenía que quitar, que la gente de la fosa de Picorrea tenía que salir, y todo se ha hecho. Porque el debate en la sociedad está. Eso es lo que yo le dije, que la gente de fuera no hubiera... Me enfado, no me quiero enfadar. Si desde Sevilla no se hubiera lanzado, porque desde fuera que sabemos quién la... Mentira. Ni siquiera sabemos los elementos culturales propios de la Macarena. Mentira. Es una forma de justificarse. Pobrecita, pobrecita. Y no hubiera sido por eso. Mira, para que me puse negro. Me puse yo lo mismo. Pobrecita, es que me enfado. No me quiero enfadar, pero bueno. Me puse yo y hace, mira, déjame. En Sevilla uno ha tardado en comprender que las hermandades son instituciones sumamente complejas y no necesariamente con origen o... No necesariamente lo religioso es siempre lo más importante. Han sido sindicatos antes de los sindicatos, han sido lugares de integración para las personas que no tenían otro lugar. La Hermandad de los Negritos, ya podéis imaginar que era el lugar donde podían acogerse a sagrado gente que estaba condenada a no existir, o a la esclavitud, o a esclavo viejo fuera de tal. Es decir, son instituciones complejas y muy contradictorias, son espacios de poder de la Iglesia. Pero, ojo, también ese poder puede ganarse por la gente de la hermandad para hacer actividades sociales. No es mi rollo, pero yo veo cosas, o sea, a medida que más conozco, más lo flipo. O sea, hay hermandades que tienen un presupuesto que tú dices, no puede ser. O sea, empiezas a haber ceros y dices, habrá de todo tipo, ¿no? Pero empiezas a ver ceros y todo ese dinero y dices, bueno, ¿y qué hacéis con esto? Y uno se teme, pues lo típico de, ¿no?, los fantasmas de la Iglesia lo utilizará para las cosas de oro y los mantos y las velas. Y ve uno que están haciendo una labor social con todo ese dinero brutal, que además nadie ve, nadie agradece, y tienen que escuchar de los vecinos el decir, son unos ladrones o son unos tal, ¿no? Perdona, pero yo te interrumpí. Me parece muy bien todo lo que decís de la religiosidad popular, pero las cofradías y las hermandades durante el franquismo y en la represión de los primeros días estuvieron en frente reprimiendo y represaliando y señalando. Igual que después todo lo que vino, por lo menos en la zona aquí de Badajoz, estuvieron a cargo de decir quién era bien visto y quién era mal visto. Sí, sí. Hay pueblos... El documental Rocío, ¿habéis visto el documental Rocío? ¿Cómo? ¿El documental Rocío lo habéis visto? Señala a quien señala. Entonces, a la hermandad de Rocío. Es que también hay que tener cuidado en el sentido de que, bueno, que la Iglesia todavía no ha pagado los crímenes que cometió y los que... Ni ha pedido perdón, ¿no? Ni ha pedido perdón. Y la mano de obra que utilizó prácticamente fueron las cofradías de las hermandades. Hay pueblos donde la represión se hizo llegando gente de fuera preguntándole al cura quién no iba a misa. Y esa gente pagó, eso lo he escuchado y leído en diferentes pueblos de Andalucía, eso es así. Pero lo que quería decir es que, sabiendo eso que dices y siendo justo y necesario recordarlo, también es verdad que son instituciones complejas y contradictorias en las que venimos, hay que decir, yo creo que como dice, eso es un gran debate. En las que hay ateo y atea, mucho. Ahí tenemos a Isidoro Moreno, por ejemplo, un antropólogo ateo, el maestro ateo que sale en la Iniesta, ¿no? ¿En la Iniesta? ¿En la Iniesta sale? Ya yo la he perdido. Quiero decir, él y toda la familia.
y que está a las 8 de la mañana en la calle Feria con un churrito y con un chocolate, él, su mujer, Elena, que fue mi profesora de chica, y sus hijos y sus nietos. O sea, y él lo explica muy bien, ¿no? Esa religiosidad, ¿no? Es que una de las cosas que se acoge precisamente en la Iglesia muchas veces es al sentido ese de la religiosidad popular. Totalmente. O sea, en la enseñanza, por ejemplo, en el debate de la mezquita de Córdoba, Total. en el tema, o sea, decir, no, es que la gente es religiosa, la gente está con la Iglesia. No es eso, es otra cosa, ¿no? O sea, cada uno tiene que estar en su sitio, la Iglesia en su sitio y el Estado en Debería. su sitio. ¿No? Entonces, claro, No es así. otra cosa es la educación que demos desde lo distinto, desde la historia mismamente, ¿no? O sea, cómo contamos la historia, el papel de la Iglesia ahí que juega, ¿no? O sea, la Iglesia juega un papel nefasto desde mi punto de vista a lo largo de la historia. Totalmente. No ha contribuido para nada a un avance de la sociedad, al revés, la ha reprimido bastante y un retroceso tremendo, ¿no? En todos los aspectos. Y lo sigue haciendo. La organización Y lo sigue. religiosa que puedan surgir ahí, que no. El rezo, desde mi punto de vista tomateo, yo personalmente creo que no contribuye a nada. Pero es que aparte de eso, decir que la Iglesia existe como tal, como institución desde el siglo V, realmente ha supuesto una rémora al avance de la sociedad. Tanto Totalmente. aquí, estoy hablando de la Iglesia como cualquier otro estamento que defienda una idea religiosa. Como aquí, como aquí, las guerras ahora mismo siguen habiendo son todas por motivos religiosos. En el fondo hay un motivo religioso o hay un estamento que defiende una cuestión religiosa en sí mismo, únicamente. Totalmente. O sea, y es el fondo de la cuestión. Un debate. Un debate, ¿no? Ese debate, por ejemplo, está, por ejemplo, aquí lo de Manuel Chávez, ¿no? Chávez Nogales. Chávez Nogales, por ejemplo, que es un gran periodista y sus libros están muy bien y se han puesto todo de moda. Hay parte de la derecha que utiliza a Chávez Nogales. Sí, que lo reivindica, que reivindica la figura de Chávez Nogales. Al fin y al cabo, venía a decir que, bueno, todos eran iguales, ¿no? O sea, que tanto uno como otro, porque hay un famoso prólogo de Sangre y Fuego, ¿no? El que muchas veces reivindica a la extrema derecha para decir, no, mira, si a este hombre que era un tío inteligente y que estuvo ahí, claro, es como la diferencia que hay entre el contexto histórico del momento y el contexto histórico de ahora. O sea, hay gente que, digamos, está intentando... los mismos que jamás leyeron a Chávez Nogales, ven que hay un objeto de consumo cultural que se ha puesto de moda, lo leen y dicen, uy, pues no es el rojo que parecía. Bueno, creo que tampoco han leído a Chávez Nogales o no se han enterado de nada de Chávez Nogales. Al pobre, a él, que se jugó la vida en el país y en el exilio, dándolo todo, y que ahora lo utilice gente de extrema derecha para decir que representa la tercera España. Eso no lo dijo nunca Chávez Nogales, hasta el fin de sus días estuvo comprometido, y ninguno de los que estamos aquí estamos exentos del peligro de que, estando presentes o ausentes, alguien nos maneje para intereses no controlados, y además no podremos hacer nada. O sea, cuando nos muramos con nuestro nombre, con nuestra figura, con nuestra fundación, podrán hacer lo que les dé la gana. Ojalá quede suficiente memoria, suficiente semilla de memoria para que la gente vele por cuidar eso, ¿no? Pero ninguno está exento de tener hijos o nietos fachas, o de que la cosa se te vaya de madre por esto o por lo otro. Es muy difícil controlar, pero Chávez Nogales desde luego no tiene... La han convertido en símbolo de algo que a él le hubiera parecido extraño, quizás. Y muchísimas gracias por la apreciación, que igual requería matices. Nos habíamos venido arriba con la complejidad de las cosas y... Con la Macarena. Bueno, pues vamos terminando, ¿os parece? Sí. ¿Qué pasa? Que estáis muy a gustito, ¿no? Sí, vamos a terminar. Vamos, yo es que es la 1. Pues muchas gracias de corazón por venir, y si queréis que os dedique un ejemplar, aquí estará encantado. Y mañana nos vemos en la marcha, ¿no? Nos veremos muchos y muchas de las que estamos aquí. Y nada, que vayamos bien, muchas gracias por acompañarme. Y ya está. Ya está otra. Vamos a darle un aplauso a Macarena.